más allá de si Ucrania acaba ingresando o no en la OTAN, a juzgar por este plan de largo plazo, ¿cuánto tiempo más prevé la alianza apoyar económica o militarmente a Kiev? Bueno, pues lo cierto es que sobre el papel al menos la idea es apoyar a Ucrania al menos hasta que concluya la guerra y pasado ese punto en la reconstrucción del país. Lo importante aquí sobre todo es la munición de artillería con respecto a ese apoyo, sí. ¿Y qué tanto consenso hay en que esta asistencia de la OTAN se prolongue de forma, de momento, indefinida en el tiempo? ¿Qué tanto consenso me refiero dentro de los miembros de la alianza? Bueno, es muy complicado porque esto va en paralelo a la Unión Europea y también va en paralelo al poder que tienes dentro de la OTAN. Es decir, estamos hablando de un escenario de prepararse para que Estados Unidos Mm. sea un socio que no aporte tanto, pero a la vez Estados Unidos dentro de la OTAN tiene un gran poder porque es quien más aporta. Entonces, en ese escenario, ¿qué va a pasar? Que Estados Unidos pierde poder dentro de la alianza, pierde cargos clave dentro de la alianza. Es decir, es un escenario un poco extraño. Lo importante realmente, ¿qué es? Lo importante es que la cifra, es decir, 100.000 millones Mm. a 5 años vista, supone para 350 millones de europeos un gasto mensual de 4,8 euros mensuales. Es decir, es una cifra baja, es mucho menos de lo que invierte Rusia en modernizar su industria militar y producir más munición de artillería. Por tanto, es algo que está ahí, que puede y probablemente habrá cierto consenso, pero que sigue siendo relativamente pequeño en comparación con el esfuerzo de guerra necesario. Y precisamente comentaba usted sobre esta posibilidad de que cambie el papel que juega Estados Unidos dentro de la alianza, y uno de los cambios que está ahora sobre la mesa de la OTAN es que sea precisamente la propia organización quien coordine la asistencia militar con Ucrania. Le pregunto, ¿qué cambiaría respecto al funcionamiento actual de la asistencia militar para Kiev? Bueno, lo que cambiaría, más que, digamos, la parte técnica o logística incluso de todo ello, lo importante, lo verdaderamente relevante sería que nos indicaría que es un Estados Unidos que por primera vez, o por lo menos por primera vez de una manera tan agresiva, está dispuesto a no tener un papel de líder dentro de la alianza y por tanto implicaría que en Estados Unidos ha triunfado bueno, pues lo que se conoce como las ideas jacksonianas asociadas a Donald Trump, que implican fundamentalmente aislacionismo. Y eso cambia el juego de equilibrios en Europa. Y en realidad toda esta, bueno, considerada por algunos excesiva, ¿no? Digamos, anunciación de una posible guerra, un conflicto directo con Rusia, tiene que ver justamente con eso, con las declaraciones Exacto. de un Trump y con qué pasa si de la, digamos, de la balanza sacamos a Estados Unidos y ya es solo Europa con Rusia. Usted mismo lo estaba diciendo, en Europa, en la Unión Europea, en todo caso, está creciendo, ¿no?, esta retórica de la amenaza de Rusia más allá de Ucrania. Le pregunto, a su parecer, ¿cuál es la magnitud, el alcance de esta amenaza rusa para la Unión Europea? Bueno, primero están los países europeos que no son la Unión Europea, sobre todo aquí pensando en Moldavia. Y Ujú. segundo, estamos partiendo de un escenario que yo creo que no es el más probable a día de hoy, pero es verdad que está sobre la mesa y es el de una victoria rusa en Ucrania. Si partimos de ese escenario, ¿qué tiene que haber pasado para llegar al mismo? Pues que Rusia, con toda su modernización industrial, todo su gasto en producción militar y con un ejército cercano al millón de hombres, venza. Y claro, en ese momento es cierto que para Rusia, si se da la casualidad de que encima coincide con un Trump aislacionista, hay mucha tentación de decir, bueno, ahora este Colombia. ejército en cuanto lo desmovilice ya no me sirve. Por tanto, eh, ¿por qué no intentar utilizarlo, poner a prueba el artículo 5 para ver qué reacción existe? Y en el caso además de que Estados Unidos no actúe en consecuencia, no socorra, por ejemplo, a los países bálticos, destruyo toda la confianza que pueda haber en la OTAN, que al final se sustenta en un acuerdo político. Por tanto, el riesgo, aunque no es lo más probable, es un escenario que pues hay que tomarse en serio y no puedes o no debes llegar sin estar preparado al mismo, pensando que sigues estando antes de 2022. Yago, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero quisiera hacerle una pregunta breve. Se conoció la noticia en las últimas horas de que Zelensky aprobó rebajar la edad de movilización de los 27 a los 25 años. ¿Qué indica esta decisión sobre la situación militar de Ucrania?
Bueno, pues indica que Ucrania hasta ahora se alimentaba fundamentalmente de voluntarios porque estaba ganando la guerra o le estaba yendo relativamente bien. Fracasó la contraofensiva, ya no existen suficientes voluntarios, necesitan gente para reponer a las personas que llevan 2 años combatiendo y además el país pues necesita tirar de nuevas cortes demográficas y por tanto rebajan la edad para poder rascar un mayor número de reclutas.